¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Espero que se encuentren bien en este viernes ya casi fin de semana. Ya pues estamos terminando la parte de lo que viene siendo perímetros y áreas de figuras geométricas en unidades y magnitudes. Para el día de hoy simplemente hay que dar una pequeña lectura a la página 216 que nos habla de algunas definiciones de lo que viene siendo las áreas y los perímetros y algunas fórmulas que las que estuvimos trabajando para sacar el perímetro y área de algunas figuras. Por ejemplo, tenemos aquí la de los cuadrados o la de los triángulos. Nos hablan de fórmulas tales como, por ejemplo, los rombos y nos hablan acerca de lo que vemos la fórmula común para sacar el área de los paralelogramos, que recordemos que son aquellos que tienen dos pares de líneas paralelas. Entonces, también es muy importante y también nos habla, por ejemplo, de lo que viene siendo el trapecio y la fórmula que utilizamos nosotros por ahí para encontrar el trapecio acerca de lo que viene siendo la base mayor más la base menor por la altura sobre 2 para poder encontrar lo que viene siendo el área, ¿no? Entonces son fórmulas que ya hemos visto, son fórmulas que hemos trabajado. Si han tenido problemas para resolver algunas de las actividades anteriores, podemos consultar esta parte para que nos expliquen, para poder entender un poco mejor acerca de qué es lo que necesitamos hacer con respecto entonces a lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, entonces podemos ver, por ejemplo, lo del polígono, el área de cualquier polígono que podemos encontrar. Hablamos de las circunferencias, hablamos de lo que viene siendo el perímetro de un círculo que es eh, dos veces el pi por radio. También la podemos encontrar, es una fórmula de dos veces el pi por radio, o podemos decir que el perímetro es igual a pi por diámetro, también podemos utilizar esa fórmula, cualquiera de las dos. Podemos ver, aquí ya podemos estar viendo de que no existe solo una fórmula, existen varias, podemos utilizar cualquiera para llegar al mismo resultado. Aquí nada más depende de que nosotros que nos ayude o que entendamos mejor, ¿no? Recuerden que siempre la mejor manera de hacer las cosas es como nosotros la entendamos mejor, ¿no? Entonces, existen bastantes fórmulas que llegan a la misma, por ejemplo, la del perímetro. Entonces, la perímetro de un círculo, entonces sí es importante, ¿no? Más que aprenderse una simple fórmula, tengamos que entender por qué es así, son las fórmulas, son de esa manera, ¿no? Si nosotros logramos entenderlo, pues obviamente se nos va a facilitar mucho más. Y simplemente nos dan bastantes definiciones, entonces es importante que las veamos, que las entendamos y que si tuvimos alguna duda, ese es el momento para poderlas aclarar, ¿no? De todo lo que vimos esta semana. También al final vienen algunos ejercicios que nosotros ya podemos que necesito que ustedes vayan resolviendo. Recuerden siempre al final de cada tema que estamos viendo, siempre vienen al final algunos ejercicios, así que hay que empezar a resolverlos. Por ejemplo, es importante que acuérdense que aquí al final siempre nos hablan de diferentes tipos de ejercicios. Entonces, por ejemplo, nos dice el primero, dice, se tiene un terreno irregular cuyos lados miden 12, 28, 36 y 48. Si se cobran 31,000 para construir una barda alrededor de todo el terreno, ¿cuál será el costo por metro de dicha barda? Entonces, si nos están pidiendo que vamos a construir alrededor, pues estaríamos hablando del perímetro del área. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es saber cuánto es el perímetro. Nosotros estamos hablando de que estamos hablando de un terreno irregular, pero no estamos hablando de 4 medidas diferentes. Por lo tanto, podemos entender que estamos hablando de un cuadrado y que simplemente, y como todas tus medidas son diferentes, puede ser que estemos hablando de un trapecio, ¿no? Pero simplemente para calcular el área de un trapecio, eh, seguiríamos la misma fórmula para todos los paralelogramos, ¿no? Pero para todos los cuadrados. Entonces nada más es sacar el perímetro y dividirlo entre el costo que nos están dando para saber cuánto nos están cobrando por metro de construcción.
Después enseguida viene, por ejemplo, nos dice en el segundo problema, la imagen de la derecha muestra un disco DVD y su diámetro es de 12 centímetros. O sea que nos hablan de que el diámetro es de esta parte a esta parte, tiene 12 centímetros. Y, y como sabrán, solo la parte plateada sirve para almacenar la información y en los DVDs existe una franja con grosor de 9 milímetros, en lo que no existe recubrimiento plateado. Y nos está hablando de esta parte del DVD, de esta imagen, que es donde no guardamos absolutamente nada. Solamente recuerden que como parte plateada estamos hablando de esta parte de aquí, ¿no? Entonces nos dice cuál es el área total del DVD, cuál es el área que cubre la superficie plateada. Entonces nada más recordemos que lo único que necesitamos es sacar el área de todo lo que viene siendo el disco y después irle restando las áreas de los pequeños círculos que vamos a encontrar aquí, que por ejemplo, perdón, aquí nos habla que tiene 15 milímetros y aquí nos habla que tiene 9 milímetros. Entonces, debemos entender, debemos ver primero una cosa. Aquí estamos hablando de centímetros y aquí estamos hablando de milímetros. Entonces, es importante que hagamos una conversión a centímetros o a milímetros y que siempre utilicemos la misma unidad de medida. Eso es importante porque nos puede dar errores por ahí. Entonces, es importante nada más así como hacerles notar que tenemos que hacer esa pequeña conversión. Y por otro lado, simplemente es sacar las áreas de lo que tenemos aquí y estar contestando lo que nos piden. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si queremos sacar el área de todo el DVD, a través del diámetro de los 12 centímetros lo podríamos calcular y utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado, sabiendo y partiendo de que el diámetro la mitad del diámetro es un radio, ¿no? Entonces ya no vas a restar, ir restando lo que viene siendo las áreas de estas partes de estas áreas para saber y contestar lo que nos están preguntando. Entonces es algo muy sencillo. También nos dice, ¿cuál es el área de la parte sombreada de la siguiente figura? Si el radio del semicírculo mide 1 metro, entonces dice que el radio del semicírculo mide 1 metro, o sea que tengo 1 metro de aquí a aquí. Entonces, lo único que yo tengo que hacer, si me está dando que esta es la mitad de un círculo, pues podría sacar el área del círculo completo y obviamente dividirlo a la mitad para saber cuál es el área del círculo en total, saber qué es la mitad. Y al final simplemente sacar el área del círculo que está aquí adentro, que sería el diámetro igual al radio de la otra figura, y poder restarle simplemente lo que viene siendo el área blanca de este círculo para encontrar cuál es el área que está sombreada, ¿no? Suena un poquito difícil, pero realmente es algo muy sencillo, ¿no? Nada más nos están pidiendo que sumemos y restemos, sumemos y restemos. Nosotros sabemos cómo sacar las áreas de estas figuras, ¿no? Y lo único que sabemos es que si tengo el área de aquí, o simplemente restarle o sumarle las otras áreas, podemos estar encontrando los resultados que nos están diciendo debido a que nosotros ya sabemos cómo sacar el área de diferentes figuras. Entonces, si se fijan, nos hablan de 5 problemitas, que es lo que tendremos que resolver para el día de hoy. Como les digo una vez más, está la parte de la página 216 que nos va a ayudar a reforzar lo que viene siendo lo aprendido. Entonces, pues el día de hoy de mi parte sería todo. Le digo, nada más sería todo de 216 218. La próxima semana los espero para empezar nuevos temas. Y ya vamos a empezar a trabajar con volúmenes. Y de mi parte, pues sería todo. Y los veo a la próxima.